Porque somos la máscara de resonancia de la voz divina en el mundo. Gracias a nosotros, ¿no? Las personas, lo absoluto, lo eterno, lo infinito, resuena hasta en el último rincón del universo. Y ese universo se transforma en mundo. Fíjense, importante. Universo no es lo mismo que mundo. Mundo viene del latín mundo, que significa limpio. Inmundo significa sucio. O sea, lo que hacemos nosotros, las personas, lo que hace es limpiar el entorno, al crear su mundo, porque somos máscara de resonancia de la voz divina, de la voz del absoluto, lo infinito, lo eterno. Esa es la divinidad. Somos personas y seremos mundo. Hemos creado un mundo. Somos personas y creamos un mundo limpio a nuestro alrededor, armónico, armonioso, etc. Y eso nos hace digno, cosa que ningún animal hace. La palabra libertad no es hacer lo que uno le da la gana hacer. No, eso no es libertad. Liberum significa el que avanza. La libertad es la capacidad que tiene un ser humano de avanzar, de progresar, de evolucionar. Tenemos libertad porque podemos progresar y podemos avanzar, podemos evolucionar, porque somos libres. Toda persona tiene una dignidad propia. Esa dignidad lo hace valioso, valiosísimo. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa En la Línea de Fuego. Tengo el gusto de presentarme con ustedes, soy Gabriela Maycock, junto con Ana Luisa Acosta, nuevamente en sus hogares, gracias a la sintonía de Pax Televisión. El día de hoy tenemos un tema muy hermoso. Realmente la Iglesia Católica nos ha enseñado que todos los seres humanos somos dignos, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Precisamente pensando en esta dignidad y el respeto de la dignidad humana, el día de hoy tenemos un programa que nos va a llevar a conversar y profundizar sobre el tema. Así es, Gaby. El día de hoy tenemos nuevamente la visita en nuestro set del doctor Patrick Wagner, médico, nefrólogo, expresidente, decano del Colegio Médico y miembro del Comité de Ética de la Academia Peruana de Medicina del Perú, que es la entidad máxima en medicina. Vamos a hablar de este tema tan en boga y tan comentado últimamente referido a la dignidad del ser humano. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente a nuestro set. El tema es riquísimo y queremos empezar por ¿cómo lo definiría usted? Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Realmente es un honor estar acá con ustedes, ¿no? Hablando de este tema tan importante. Efectivamente, el ser humano que es persona, es un ser digno, absolutamente digno, tiene dignidad. Justamente porque es persona. Los seres humanos, lógicamente, tenemos esa capacidad, o tenemos la capacidad íncita de la trascendencia. Trascendemos más allá de los animales y de las plantas y de las cosas, ¿no? Hacia una dimensión superior. Y esa dimensión superior, que realmente muchas veces nos llamamos razón, la palabra razón viene de ratio en latín, que significa medida, como ración alimenticia, por ejemplo, ¿no? De medida de alimentos, ¿no? Esa razón que es producto de la trascendencia nos confiere dignidad. Nos confiere dignidad porque somos personas. Fíjense que la palabra persona viene de personare, que significa resonar en latín. A mí me encanta la parte etimológica porque ahí parte todo, ¿no? Y se llamaba persona en la antigua Roma a una máscara que los actores y las actrices se ponían en el teatro romano para hacer resonar su voz. Porque verdaderamente esos teatros eran sumamente amplios, no había
no había, no había pues, Micros, micrófono, no había tampoco, altoparlantes. ni nada de eso. Entonces, los actores o actrices se ponían su máscara para que su voz su voz se escuchara por todos lados, hacían resonar su voz. Entonces, cuando salía el actor o la actriz provisto de su máscara, decía, ahí viene la persona, ahí viene la persona. O sea, el actor o la actriz con su máscara. Inicialmente se llamó persona solamente a la máscara, pero poco a poco se fue llamando persona al actor o a la actriz. Y entonces la palabra persona, el término persona se fue humanizando, humanizando solo en el ámbito del teatro romano, en ese momento. Hasta que lógicamente un autor cristiano de esa época llamó por primera vez persona al ser humano, porque somos la máscara de resonancia de la voz divina en el mundo. Gracias a los otros, ¿no? Las personas, lo absoluto, lo eterno, lo infinito, resuena hasta en el último rincón del universo. Y ese universo se transforma en mundo. Fíjense, importante. Universo no es lo mismo que mundo. Mundo viene del latín mundo, que significa limpio. Inmundo significa sucio. O sea, lo que hacemos nosotros, la persona, lo que hace es limpiar el entorno, a crear su mundo, porque somos máscara de resonancia de la voz divina, de la voz del absoluto, lo infinito, lo eterno. Esa es la dignidad. Somos personas y seremos mundo. Hemos creado un mundo. Somos personas y creamos un mundo limpio a nuestro alrededor, armónico, armonioso, etc. Y eso nos hace digno, cosa que ningún animal hace o puede Eso es hacer. lo que nos diferencia del entorno, De todo el no entorno. humano. Claro, de las plantas, de los animales, de las cosas, ¿no? De los elementos. Y en ese sentido, doctor, somos persona ¿desde qué momento? ¿Desde que tenemos voz? Somos personas del momento mismo que somos creados. En el momento mismo que somos ya seres vivos, ¿no? Sí. Un feto es persona. Un feto es persona, por supuesto. Sí, vamos entrando un poquito en esto porque Claro. mucho se conversa, mucho Eso se... del feto hoy día es muy importante, porque se sabe que el feto tiene mucha actividad espiritual, entre comillas. Sí, justamente por eso lo preguntaba, Claro. porque usted nos comentó de un estudio que Ahí. hay en la actualidad, un estudio muy moderno, ¿no? Muy moderno. Muy moderno sobre el feto, La fetología. la fetología. La fetología. El feto recuerda, el feto conoce, sabe que la madre, el feto cuando está dentro de la madre, sabe que la madre está tranquila, sabe que la madre está angustiada, sabe que la pareja de la madre es buena o mala o regular, etcétera, etcétera. Se da cuenta de todo. O sea, nace sabiendo, es verdad. Sí. Tenemos que tener muy claro que todo ser humano, Todo ser humano, independientemente de pues. que hayan descubierto el amor de Dios o no, Es que todo ser humano es trascendente. correcto. Justamente, el atributo de la trascendencia es exclusiva del ser humano. Los demás seres tienen esencia y existencia. Ok. Todos son los atributos del ser humano, ¿no? Del ser, perdón, de los seres en general. Onto, ser. Una piedra, por ejemplo, es piedra, punto. Y existe como piedra. La esencia es un movimiento interno. La existencia es un movimiento externo, ¿no? Existere. Estar fuera de sí. Existere. Estar fuera de sí, manifestarse. Pero la trascendencia, que es trascendencia, es atravesar su ser para elevarse a una dimensión superior, que lógicamente es una dimensión divina, absolutamente divina, o lo que consideramos divino, digamos, en otras culturas, ¿no? Y por lo tanto, entonces, efectivamente, si uno tiene el sentido de la trascendencia, eso va acompañado de la dignidad del ser humano, en todo sentido. Cualquier budista, cualquier hinduista, hasta un comunista tiene dignidad, ¿no? Porque de alguna manera busca algo superior, trasciende hacia algo superior, que para él, entre comillas, es divino, o se parece a lo divino, o es un objeto que diviniza, queremos decir, ¿no? De alguna manera. Y eso es sumamente importante. Ningún ser humano, lo que comentábamos hace un rato, un asesino, por ejemplo, un asesino o una persona de mal vivir, por así decirlo, nunca dejará de ser persona, nunca. Nunca. El tema de ser persona es irreversible. La trascendencia es irreversible. Nadie puede dejar de ser persona.
Nadie puede decir en un juicio, digamos, ante un asesino, ante lo que fuere, oye, como eres tan malo, en este momento te castigamos y vas a dejar de ser persona. O te condenamos a no ser persona. Eso es absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque la dignidad es íncita al ser humano. Y no se le puede quitar por No se le puede quitar por ningún motivo. Uno puede ser indigno de cosas, pero son dignidades menores. Tú eres indigno de perdón. Tú eres indigno de consuelo. Tú eres indigno de ¿cómo se llama? De comprensión. Indigno, entre comillas. Pero nadie es indigno de dignidad. Nadie es indignamente indigno. Correcto. Totalmente, parece un juego de palabras. Parece un juego de palabras. Parece un juego de palabras. Pero mire, si nos ponemos a hablar de la dignidad que tiene el ser humano inherente, no podemos dejar de hablar de libertad. La libertad y la dignidad, entonces, van de la mano. Ese es otro tema importantísimo. ¿Cómo cree usted que podemos orientar correctamente la libertad para no menoscabar la dignidad o no perder la dignidad, no volverse indigno? Nunca se va a perder la dignidad. La dignidad nunca se pierde. Nunca se pierde. Un asesino no pierde su dignidad. Perder la capacidad de, como nos mencionaba hace un rato en este juego de palabras, el ser indigno de algo no significa perder la dignidad, ¿no? Exactamente. Pero sí una categoría de ser indigno, ¿no? Es porque la libertad del ser humano lo ha llevado a esa indignidad, ¿no? Pero quizás es una subcategoría, porque la categoría inamovible es la dignidad. La gran categoría es la dignidad. Las indignidades son parciales. Parciales o pasajeras. Pasajeras, ¿no? El tema de la libertad es otra cosa que no se entiende bien. La palabra libertad no es hacer lo que uno le da la gana hacer. No, eso no es libertad. Liberum significa el que avanza. La libertad es la capacidad que tiene un ser humano de avanzar, de progresar, de evolucionar, de ser cada día mejor, entre comillas, en lo que cree que es mejor. O sea, tenemos libertad porque podemos progresar y podemos avanzar, podemos evolucionar, porque somos libres. ¿Qué es un líbero en un equipo de fútbol? El líbero de un equipo de fútbol es el que hace avanzar el equipo hacia adelante, hacia el arco, ¿no? Correcto. Ya, que tal fulano es un buen... Messi es un excelente líbero, ¿no? Líbero. ¿Por qué es líbero? Porque hace que su equipo avance hacia el arco contrario. ¿No? Entonces, la libertad debe llevar al ser humano a avanzar. A mejorar, a avanzar, a evolucionar, a ser mejor, o lo que crea que es mejor. Por eso que la libertad, de alguna manera, está asociada a la dignidad. Y la dignidad produce libertad. Y en tanto yo elija, en tanto en mi capacidad de elección, elija siempre el bien, estaré siendo más libre, entiendo yo, ¿no es cierto? Claro, exactamente, eligiendo lo que uno cree que es bien, porque de alguna manera significa una evolución, un progreso, un mejoramiento. Porque el tema del aborto, ¿por qué abortan muchas mujeres? Porque creen que de alguna manera, a pesar de todo, para ellas es lo un mejor. bien. Claro. Libremente, se equivocan por supuesto totalmente, pero libremente creen que es mejor que no nazca un bebé. Porque no vamos a entrar en el tema porque el aborto es un tema complicadísimo, ¿no? También. Pero podemos hacer una igualdad, equiparar el término dignidad humana con conciencia. Claro. ¿Es lo mismo, doctor? ¿Cuál es un poco la distinción, si cabe? No, la dignidad humana genera conciencia. Okay. Conciencia de lo que uno es y de lo que uno puede hacer, y cómo uno puede avanzar, cómo puede mejorar, cómo puede ir adelante, cómo uno puede ser libremente mejor, ¿no? Entre comillas. Lógicamente hay libertades que nos hacen avanzar falsamente, pero para esa persona en ese momento, esa libertad es lo que busca, es lo que cree que es mejor, equivocadamente, lógicamente. Y regresando un poco al tema de la eutanasia, doctor, es un atentado a la dignidad de esa persona
aplicar una eutanasia? Yo creo que sí, claro que sí. Yo pienso que sí. Es, digamos, es pisotear la dignidad de la persona. En muchos sentidos, ¿eh? Aunque se haga, digamos, con buenas intenciones, entre comillas, ¿no? Se supone que la intención es bueno, se cree que es bueno, pero se pisotea la libertad, la dignidad de la persona. ¿Cuánto los estados, los gobiernos deben cuidar esa dignidad de la persona para poder garantizar un buen desarrollo, ¿no? Social, un buen desarrollo? O sea, que pensemos en las leyes que se promulgan, en estas normativas que se dan. Bueno, aquí tenemos a la jurista que no nos va a dejar mentir, ¿no? Cuántas leyes se dan que verdaderamente pierden de vista lo que es la esencia de la dignidad de la persona, ¿no? Humana. ¿Qué cree usted que está faltándole a la sociedad para que reflexionemos sobre estas leyes y exijamos a nuestros parlamentos pensar en desarrollar leyes que nos permitan ese crecimiento de la persona? Claro, cosa que no se hace, desgraciadamente, porque yo creo que sí hay conciencia en la población de que realmente la mayor parte de la gente critica justamente este tipo de cosas, ¿no? Y los famosos derechos humanos, entre comillas, que muchas veces no se respetan, ¿no? Así es. Y al contrario, se irrespetan totalmente. Yo creo que hay cierta conciencia entre la gente, digamos, entre la gente de a pie, que realmente se está actuando mal, se está haciendo, no, lo que usted dice, no se está haciendo bien, ¿no? No se está respetando la dignidad, pero el Congreso, los gobiernos, como queramos llamar, los políticos, etcétera, que tienen otra escala de valores. Ese es el punto fundamental, una escala de valores diferentes. Muchas veces no consideran que la dignidad es absolutamente fundamental y primera o esencial. Porque la otra escala de valores es el poder, pues. Así es. El poder. Y hablando Y el poder muchas veces pisotea la dignidad de la gente. Así es, el mal ejercicio del poder, ¿no? Porque el mal ejercicio. En tanto un gobernante ejerza este marco normativo y ejerce este poder que le inculca el mismo pueblo, ¿no? Las personas, sí. En beneficio y aspirando al bien común, yo creo que cuando se pierde ese sentido es cuando se llega a lesionar este valor fundamental que es la dignidad de las personas. Correcto. Normativamente, Gaby, tú nos hablabas de los países se han puesto de acuerdo. Tenemos una Convención Internacional de Derechos Humanos donde se pone en primer orden a la persona humana. El tema es cómo se ejecuta, cómo en cada país, cada persona, desde cada lugar, porque si vamos bajando, claro, ¿no? Desde cada empresa, desde cada familia, se respeta la dignidad desde el momento de la concepción hasta cuando es persona como trabajador. Hasta fallecer, ¿no? Hasta el derecho a morir, ¿no? Por a supuesto. tener un periodo de muerte para poder tener este tiempo interno. Pero finalmente, doctor, ¿cómo usted siente en esta experiencia, en sus años de médico, que ha habido lesiones graves a la dignidad de la persona? Sí, claro que sí. ¿En qué aspectos, en qué ámbitos ha visto usted ese ámbito de la pisoteo, medicina, ¿no? Ese también. pisoteo de la dignidad? En el ámbito de la medicina también. Por ejemplo, sin criticar nada, ¿no? Un médico que no respeta la dignidad de un paciente cuando lo engaña o cuando quiere sacarle dinero en exceso, cuando le inventa una enfermedad para poder realmente él, como médico, como profesional, ganar, ¿no? O usufructuar. ¿No? Ahí atenta contra la dignidad. Está atentando contra la dignidad, por supuesto. O una clínica. Pongo un ejemplo, porque una cosa que fue tremenda. Durante la pandemia, acá en el Perú, hubo por lo menos una clínica que yo conozco, que por cada paracetamol, o sea, cada pastilla de paracetamol, cobrabas 80 soles. Así es, o sea, el que quería comprar un paracetamol para el dolor tenía que pagar 80 soles por pastilla. Cada mascarilla, doctor. Yo he llegado a pagar 60 soles por cada mascarilla Sí. KF5. Ese es un atentado grave contra la dignidad. Por supuesto.
Es decir, que de alguna manera explotar al paciente porque necesita de una mascarilla, lo que usted dice, o un Así es. paracetamol para el dolor porque le duele la cabeza, por último. Así Le es. sacan... No, de hecho, en pandemia vimos muchas circunstancias de atentado contra la dignidad, ¿no? Desde los hospitales que no atendían, que no recibían pacientes, era el tema del oxígeno. Pasamos muchos momentos difíciles. Pero eh, qué hizo León XIV en Chiclayo? Simplemente consiguió oxígeno, porque la gente se moría. Y si no es por él, todo se acababa. En ese momento era Roberto Prevost, ¿no? Arzobispo, ¿no? Así es, y hablando un poco de la dignidad a través de la historia de la Iglesia, ¿no? Tenemos la encíclica Rerum Novarum que Claro. reivindica la dignidad de los Por trabajadores. supuesto. De hecho, la Iglesia Católica se ha preocupado muchísimo por luchar por los derechos a la dignidad de las personas en Correcto. todos los entornos. Correcto, correcto. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué es lo que nos podría decir? Yo creo que la Iglesia Católica realmente es un ejemplo para el mundo, para los no católicos también, ¿no? Por ejemplo, Por sus contribuciones. las contribuciones del Papa Francisco, cuando uno lee las cosas que dice el Papa Francisco, realmente son cosas maravillosas. Sí, Jesucristo. ¿no? Es un hombre extraordinario. Toda digamos, su fundamento, Ha dejado mucho. sí, no, su vocabulario, sus objetivos son clarísimos, clarísimos. Así es. Y Juan Pablo II con su teología del cuerpo. La teología del cuerpo, Juan ¿no? Pablo II, por Tenemos, supuesto, por Ha supuesto. sido una preocupación constante, creo yo, en la Iglesia, y es algo que todos los católicos, desde donde estemos, no lo tenemos que ver como que ellos son los llamados a reivindicar la dignidad de la persona, sino Exacto. todos tenemos que estar preocupados de que no se lesione en nuestros gobiernos, en nuestros lugares de trabajo, y respetar, hacer respetar esa dignidad que es tan Absolutamente intrínseca de al ser acuerdo, humano. absolutamente de acuerdo. Claro que ha habido momentos terribles, como la pedofilia, ¿no? Donde realmente la pedofilia, digamos, sacerdotal en su momento determinado fue un atentado gravísimo contra la dignidad de la persona, ¿no? Así es. Pero- Pero son errores de personas. De que personas. Deberían ser. Pero la reacción de la Iglesia fue inmediatamente Así es. en Chile. En Chile, por ejemplo, yo he vivido un poco este tema, ¿no? Porque cuando yo era alumno de medicina, yo soy exalumno de la Universidad Católica de Chile, cuando yo era alumno de medicina, en ese momento el padre Caradigma era el Dios, ¿no? El Dios, todo el mundo decía que era la maravilla. Y después uno dimos cuenta de todo lo que era este hombre. Y bueno, y fue una reacción inmediata, digamos, de la gente y del clero chileno en este caso, contra este tipo de oprobio, porque es un oprobio, Así es. ¿no? El avance tecnológico, la inteligencia artificial y todo está creciendo a pasos agigantados. Pero existe un riesgo de ver la dignidad humana aquí un poquito menoscabada. Sí. ¿Qué reflexión nos podría dar? Yo sé que la inteligencia artificial es un tema muy amplio, el avance tecnológico y científico también lo es, Sí, claro. pero acuñando el término dignidad humana y sabiendo que la inteligencia de la que Dios nos ha dotado debe ayudarnos a prevalecer esa dignidad, ¿qué conclusión o qué reflexión nos podría dar al respecto? Yo creo que todo este avance tecnológico es bueno. La inteligencia artificial, de la cual no vamos a hablar porque realmente sería meternos en un programa, es algo adecuado, es algo muy bueno. Bueno, Lo que creo que falta es el respeto a la persona, el respeto al ser humano, el respeto a la persona realmente como lo que es, porque todo lo que avance tecnológico va dirigido hacia el bien de la persona. Por ejemplo, se dice que la tecnología deshumaniza. Mentira. La tecnología no deshumaniza. Al contrario, la tecnología humaniza. ¿Por qué? Porque la tecnología está al servicio del paciente, al servicio de la persona. Lo que sí podría deshumanizar es la tecnocracia, que es muy diferente a la tecnología. O sea, la tiranía de la técnica. La tiranía de la técnica. Eso sí. ¿No? O sea, que el objeto sea la técnica, y no el ser humano. Pero cuando la tecnología está
orientada hacia el ser humano, el bienestar humano, perdón, de la persona en general. Me gusta hablar más hablar de la persona que del ser humano. Realmente es humanizante. Y gracias a ella es que estamos sanos, estamos lo que usted dice, tenemos mayor vida, Sí. mayor tiempo de vida, Vivimos mejor. vivimos mejor, somos más inteligentes, somos más perspectivos, etcétera, que es lo que Dios quiere. Así es. Dios quiere que nosotros seamos felices. Yo ahí quisiera leer un poquito el Catecismo de la Iglesia Católica, que Sí. tiene un capítulo destinado específicamente a la dignidad de la persona, que es el tema que estamos tratando, ¿no? Buenísimo. Y que me gustaría que los televidentes lo consulten y lo busquen, porque está muy claro, ¿no? Y Claro. el numeral 1700 dice: la dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Claro. Y se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina, ¿no? Por sus actos deliberados, la persona humana se conforma o no se conforma al bien prometido por Dios y es atestiguado por la conciencia moral, ¿no? Entonces, es esta huella indeleble que nos deja Dios a su imagen, es la creación misma del ser humano, ¿no? A su imagen y semejanza, y tenemos que tender al bien siempre, ¿no? No sé si tiene algún comentario. Tender al bien siempre, totalmente. Ahora, ¿cuáles son a veces, que me ha pasado a mí, ¿no? Las críticas de los no católicos, por ejemplo, contra este concepto que es tan importante, ¿no? Que estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la gran pregunta que nos hacen ellos, o la gran crítica que nos hacen muchas veces ellos, ¿cómo podemos hablar de dignidad? ¿Cómo podemos hablar de creación a imagen y semejanza de Dios en un asesino? Un asesino, un sinvergüenza, un violador, un hombre que hace daño y toda su vida hace daño, un drogadicto, un narcotraficante. ¿Cómo puede haber sido creado a imagen y semejanza de Dios? Y a uno, me disculpan, lo único que le cabe decir: mira, eso es un misterio. No sé, no te puedo contestar. Porque yo he tenido varias discusiones con gente que es anticristiana, que es definitivamente anticristiana, y que te dicen, lo primero que te ponen es eso: ¿cómo es posible que tú digas que las personas han sido creadas de imagen y semejanza de Dios cuando son asesinos sinvergüenza? Un Hitler, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos la capacidad de pedir perdón y de Es que hay gente que no pide perdón. enmendar, ¿no? Y yo creo que esto, sí, efectivamente, en algunos casos no hay esa capacidad, ¿no? Sí. Yo creo que el entendimiento no deja que la persona logre llegar a ese estado de pedir perdón y rectificar su conducta. Pero, doctor, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la capacidad que tienen esas personas que están en las cárceles, por ejemplo, de poder salir del fondo, luego de tocar fondo, y poder rearmar su vida y pensar mejor en esos valores, en esa vida hacia el bien, esa tendencia hacia el bien, y sí lo logran, ¿no? Entonces sí, Algunos, no todos. Pero justamente en eso está la mirada de Cristo, ¿no? ¿Cómo miraría Cristo a esa persona que hierra, que no está bien en el buen camino, ¿no? Creo que es una exigencia que todos los católicos deberíamos tener, ¿no? Claro. El ser misericordiosos con los otros y ayudarlos en la medida de lo posible, ¿no? Pero darles esa nueva oportunidad, porque de hecho son también seres humanos creados a imagen y semejanza Totalmente, de Dios. claro. Ahora está el tema de la agonía. Podría ser que en el momento de la agonía haya una reacción total y una reconversión. Podría ser, ¿no? No sabemos. Yo no sé si esta etapa de la agonía, y lo digo en voz alta, usted me corregirá, doctor, es igual a un examen de conciencia, ¿no? Puede ser. Es una etapa en la que uno se analiza y, como usted ha dicho, esta gente que sale de la agonía y se recupera, quizás rectifica porque ha hecho este examen a profundidad. Podría ser, claro, podría ser. Doctor, solo para ir terminando, porque el tiempo es corto en televisión, usted sabe que Sí, podría, sé. y además se está muy a gusto con usted aquí conversando. Sí. ¿Qué mensaje le podríamos dar a los jóvenes A los para jóvenes. que cuiden esta dignidad que hoy está
poco menoscabada, ¿no? O confundida. Es una gran cosa eso. Realmente es un mensaje que verdaderamente merecen los jóvenes, ¿no? Sobre todo los jóvenes que hoy día están en otras cosas que realmente no entendemos muchas veces, ¿no? Que tengan bien claro que todo ser humano, toda persona tiene una dignidad propia. Esa dignidad lo hace valioso, valiosísimo. Todo ser humano, toda persona es valiosa, en cualquier sentido. O sea, de cualquier persona aprendemos, de cualquier persona, digamos, nos podemos identificar. Cualquier persona la imitamos. La imitamos, digamos, con gusto, ¿no? Porque realmente por ahí va la cosa. Sí. Incluso por ahí va el camino, ¿no? Incluso muchas veces, cosas criticables de las personas, esas personas que digamos, que tienen cosas que evidentemente no son buenas, siempre tienen un lado bueno, un lado adecuado, que sirve como ejemplo, ¿no? Como ejemplo, como vocación, como búsqueda de algo que encontramos en esa persona a la cual criticamos por todos lados. Ningún ser humano es perfecto, lógicamente. El único perfecto es Dios, ¿no? Pero los humanos, los seres humanos, tenemos cualidades, tenemos valores, todos tenemos valores, unos más, otros menos, que debemos identificar y conseguir y perseguir y lograr por último. Listo. Muy bien, doctor. Sí. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final del programa. Sí. Le agradecemos mucho su compañía, gracias a ustedes. Sus mensajes, sus consejos y aclarar sobre todo algunas cosas que podría ser un poco confusa en esta realidad que hoy vivimos, ¿no? Sí, un poco movida. Está movida, sí. Bueno, muchas gracias, amigos. Con ustedes será hasta otra oportunidad. Seguiremos compartiendo más y mejores temas. Gracias.